mundo desde el aire. Nuestro viaje comienza en Cabo Frío y sus numerosas islas y penínsulas que atraen a miles de brasileños durante el verano. Volando hacia el norte, llegamos a São João del Rei y a su museo ferroviario, que ofrece la experiencia de viajar en su locomotora de vapor. Al norte se encuentra uno de los centros de arte al aire libre más grandes de América Latina, Inochi, dedicado a la sostenibilidad, la educación y la cultura. Brasil tiene grandes cascadas y una de las más altas y espectaculares es Cachoeira Tabuleiro, o Cascada de la Mesa. Nuestro destino final será Brasilia, la capital de Brasil. Esta ciudad, construida a finales de la década de 1950, es admirada por su arquitectura futurista y su diseño vanguardista. La mayoría de sus edificios se construyeron en solo 5 años. Las islas y penínsulas de Cabo Frío se encuentran a unos 150 kilómetros de Río de Janeiro y son una escapada de fin de semana muy popular, además de un importante destino vacacional. La zona se hizo famosa en 1964, cuando la estrella de cine francesa Brigitte Bardot llegó al entonces pequeño pueblo pesquero de Armaçao dos Buzios para pasar unas vacaciones. Su reputación creció con la llegada de la jet set internacional y pronto fue conocido como el Saint-Tropez de Brasil. Hoy ya no viene la jet set, pero su popularidad no decae. Miles de brasileños vienen a su costa durante la temporada alta, entre diciembre y febrero. Las playas se llenan hasta el punto de que queda poco espacio para moverse. El nombre de Cabo Frío se debe a que aquí emerge una corriente helada que se origina en el Polo Sur. Esa corriente enfría las olas, y en los calurosos días de verano, los baños en estas aguas frescas son irresistibles. Y si no hay espacio para relajarse y broncearse con tanta gente, quizá un paseo en estas embarcaciones con forma de banana sea una opción más emocionante. Ninguna planta tropical es más sugerente y pintoresca que las palmeras. Y aquí crecen más especies de palmera que en cualquier otro lugar del planeta. La última edad de hielo no llegó a las costas de Brasil, y en esos largos periodos de tiempo se desarrollaron variedades de plantas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. En Brasil hay 390 variedades de palmeras que crecen en las selvas tropicales y en los bosques de todo el país. Además de proporcionar sombra para el ganado, las palmeras también se usan en la construcción, para hacer prendas de vestir y cada vez más para producir aceite. También son fuente de sustento. La palmera de azaí, en particular, ha servido como fuente de alimento y medicina para los brasileños durante siglos. Para algunos brasileños, la fruta de este árbol puede representar casi la mitad de su ingesta diaria de alimento. Una forma de evitar el intenso calor del verano es mudarse a una zona más elevada. En 1822, el emperador brasileño Pedro I viajaba a través de la Serra dos Órganos y como el clima le pareció muy agradable, mandó construir un palacio aquí. Le siguieron otros aristócratas y pronto nació una nueva ciudad, Petrópolis, la ciudad de Pedro. Se construyeron muchos edificios notables e incluso una de las catedrales más famosas de Brasil, la de San Pedro de Alcántara. Es de estilo neogótico francés y se dio por finalizada hacia finales del siglo XIX. El hijo del emperador, Pedro II, mandó hacer el Palacio Imperial, que hoy alberga un museo relacionado con el periodo imperial de Brasil. Gran parte de su decoración aún se conserva, y en los últimos 70 años ha acumulado más de 300.000 objetos gracias a generosos donantes. En 1889, un golpe militar transformó Brasil en una república, y el Palacio Río Negro se convirtió en la casa oficial de verano de 16 presidentes de Brasil. En 1997 se convirtió en un centro dedicado al arte y la cultura. Junto a un pequeño jardín se encuentra el Palacio de Cristal,
una bella estructura de vidrio y acero que fue fabricada en Francia y ensamblada aquí en Petrópolis en 1884. Se inspira en edificios similares de Londres y Portugal. Se creó como sala de exposiciones y todavía lo sigue siendo hoy. Nuestra ruta nos lleva ahora hacia el norte, volando sobre montañas boscosas cubiertas de nubes bajas. Vamos al Parque Nacional de Itachiaya. Es un entorno natural excepcional, de espesa y rica selva tropical, alimentada por ríos cristalinos y helados que bajan de las montañas. En este parque nacional viven jaguares, pumas, varios tipos de monos y más de 350 especies de aves. Es el parque nacional más antiguo de Brasil y un destino popular para ecoturistas y observadores de aves. Encaramado en la cima de una colina, en este lugar remoto, se encuentra el Museo de la Fauna y Flora del Parque. Inaugurado en 1942, alberga una gran colección de especímenes de animales y plantas que reflejan la extraordinaria biodiversidad de la región. El descubrimiento de oro en el siglo XVII jugó un papel decisivo en la configuración de la historia económica, cultural y social de Brasil. La ciudad de São João del Rei se enriqueció gracias a las minas de la zona, pero cuando el oro comenzó a agotarse, la ciudad entró en decadencia. Sin embargo, la época de bonanza dejó un legado de elegantes edificios coloniales y varias iglesias importantes. Y una de las más destacadas es la muy decorada Nossa Senhora do Carmo, construida durante la época rococó a principios del siglo XVIII. Otro buen ejemplo de la arquitectura colonial brasileña es la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Su construcción comenzó en 1721, en el apogeo de la riqueza de la ciudad. La iglesia de San Francisco es un buen ejemplo de arquitectura barroca, con su plaza y sus altas palmeras. Esta iglesia tan ornamentada se dio por terminada en 1774. São João del Rei también es conocido por su ferrocarril histórico y por tener el museo ferroviario más grande de Brasil. Su estación estaba en una ruta de vía estrecha de 800 kilómetros que unía los pueblos y ciudades del estado de Minas Gerais. La vía se inauguró en la década de 1880. Cuando la línea se cerró en 1983, el ferrocarril seguía atrayendo a los turistas, por lo que se tomó la decisión de convertir la estación, los talleres y el almacén en un museo ferroviario. 14 locomotoras, de las 58 originales, sobrevivieron al cierre y también parte del material rodante original. Los fines de semana los visitantes pueden ver cómo se encienden las máquinas de vapor en la base circular giratoria antes de recorrer la pista restaurada de 13 kilómetros y experimentar la emoción de los tiempos del vapor. Localizamos una de las locomotoras a punto de partir desde el otro extremo de la línea, en la estación de Tiradentes. Esta sección de vía de 13 kilómetros es uno de los ferrocarriles más antiguos del mundo que todavía se usa. Los trenes viajan los viernes, sábados, domingos y festivos. Cruzando sobre profundos ríos y la espesa jungla, la línea se construyó para unir las minas, granjas y fábricas de la zona con la región de Río de Janeiro y Sao Paulo. Las dos primeras locomotoras que compró la compañía fueron del fabricante estadounidense Baldwin Locomotive Works, que las envió a Brasil. Eran de la línea Moctezuma y pesaban unas 13 toneladas. El mismo fabricante les vendió después otras 53 locomotoras. Al principio las locomotoras usaban madera como combustible, pero luego pasaron al petróleo. Se consideraba que los incendios ocasionales causados por las chispas que prendían en los matorrales cercanos eran normales. 16 locomotoras sobrevivieron a la clausura del ferrocarril, incluida la locomotora número 1. Todavía está en perfecto estado de funcionamiento y se le conoce cariñosamente como María Fumaca.
Brasil es famoso por su café, y gran parte de la producción proviene del estado de Minas Gerais, donde hay plantaciones por doquier. El café no era una planta originaria de América, y las semillas tenían que importarse. Según una encantadora leyenda, los portugueses querían entrar en el mercado del café, pero el país fronterizo, la Guayana francesa, no les vendía semillas porque el gobernador se negaba. Así que en 1727 enviaron a un diplomático a la Guayana con la excusa de resolver con el gobernador una disputa fronteriza. De regreso, el diplomático logró pasar semillas a Brasil de contrabando porque había seducido a la esposa del gobernador y ella secretamente le había regalado un ramo de flores con muchas semillas de café escondidas. Hoy, Brasil es con diferencia el mayor productor de café del mundo. Al norte y 30 kilómetros al sur de la ciudad de Belo Horizonte se encuentra uno de los centros de arte al aire libre más grandes de América Latina, Inochi. Fundado por un magnate de la minería, esta parcela de 20 kilómetros cuadrados está dedicada a la sostenibilidad, la educación y la cultura. El complejo fue diseñado por el jardinero brasileño Roberto Burle Marx, quien creó las líneas fluidas y las curvas sinuosas del jardín. Alberga una galería de arte moderno, esculturas y llamativas instalaciones al aire libre. Su jardín botánico contiene especies raras de todos los continentes. Desde su apertura, en 2006, Inochi ha acogido a más de 1 millón de visitantes, muchos de zonas rurales desfavorecidas. Estas galerías exhiben arte moderno de más de 30 países, con obras de artistas famosos como Anish Kapoor y Steve McQueen. En 2006, la arquitecta brasileña Paula Zasnikov Cardoso recibió el encargo de diseñar esta cúpula geodésica, escondida entre los eucaliptos. La cúpula contiene la instalación de Matthew Barney, From Mud a Blade, donde se ve un árbol que ha sido arrancado por un camión. Inochi no es un parque ni una galería de arte. Ha sido descrito como una forma de vida. Brasil tiene muchas cascadas importantes, y una de las más altas y espectaculares está en nuestra ruta hacia Brasilia, Cachoeira Tabuleiro, o la Cascada de la Mesa. Aquí el río tiene una espectacular caída de 273 metros. La altura de un edificio de 90 pisos. El agua cae en una piscina de 700 metros cuadrados, rodeada de enormes e imponentes rocas. Se les dice a los visitantes que no se metan en la poza, ya que es muy peligroso por las grandes rocas que hay sumergidas. Quizás sea mejor admirar las cataratas desde abajo y desde arriba. Otras cascadas de la zona son mucho más accesibles y pueden disfrutarse a todas las edades. Una de las maravillas naturales más populares es conocida como Big Waterfall. Es una cascada con forma de herradura de 60 metros de largo en el río Zipo. Tras una caída de 10 metros, salvando varios niveles de roca, las cataratas desembocan en una piscina idílica, perfecta para nadar y pasar una calurosa tarde brasileña. Los fines de semana y los festivos acuden a estas cataratas hasta 200 personas cada día, donde hacen barbacoas y se refrescan en el agua. Es difícil creerlo, pero estas formaciones rocosas son depósitos marinos de hace más de 1.500 millones de años. 14 kilómetros al norte se encuentra el Parque Estatal Biribiri, de 17.000 hectáreas. En su centro se encuentra el pueblo abandonado de Biribiri. En 1876, el obispo local abrió aquí una fábrica textil. Sería una de las primeras y de las más importantes del estado de Minas Gerais. Sus 1.200 trabajadores vivían en el pueblo
que tenía una escuela y una iglesia. El reloj de la iglesia fue una donación de la familia real portuguesa. El río Biribiri, que atraviesa el parque, alimentaba las turbinas hidroeléctricas que suministraban electricidad a la fábrica y al pueblo. Sin embargo, la fábrica cerró en 1976 y el pueblo se vació poco a poco hasta que cayó en el abandono. Los turistas ahora pueden alquilar las casas, explorar el parque y comer en los 2 restaurantes del pueblo. A medida que nos acercamos a Brasilia, sobrevolamos una de las muchas plantaciones de eucaliptos que hay en la región. Con 5 millones de hectáreas de bosques renovables, Brasil tiene las plantaciones de eucalipto más grandes del mundo. El 40% de estos árboles se quemarán en instalaciones como esta para hacer carbón, sobre todo para la industria siderúrgica del país. Las plantaciones de eucalipto de Brasil son de los ecosistemas más productivos del planeta, con un promedio de 40 metros cúbicos de madera por hectárea cada año. El carbón que se produce aquí es fruto de un reciente plan que está impulsando el gobierno brasileño sobre lo que llaman acero verde. Al usar eucalipto para producir metales en lugar de carbón u otros árboles de la selva, Brasil reducirá significativamente sus emisiones de gases de efecto invernadero y ayudará a detener la deforestación. Con el inicio del verano, aumenta la aparición repentina de tormentas muy violentas. Estas se interponen en nuestro camino hacia Brasilia, por lo que es mejor dar un rodeo. Brasil es uno de los países del mundo donde más rayos caen, con más de 60 millones registrados cada año. Pero el hermoso resultado de estas tormentas son los maravillosos arcoíris que aparecen después. Frente a nosotros está la capital de Brasil. Esta ciudad, construida a finales de la década de 1950, es admirada por su arquitectura futurista y su diseño vanguardista. Brasilia. Kubitschek ordenó la construcción de esta ciudad en 1956. Bajo el lema 50 años en 5, el sueño del presidente Kubitschek era que Brasil creciera en el periodo de su mandato tanto como había crecido en el medio siglo anterior. Bajo la guía del famoso arquitecto Oscar Niemeyer y el urbanista Lúcio Costa, lograron lo que parecía imposible: construir una ciudad en solo 4 años. Brasilia se inauguró oficialmente en 1960, un monumento dedicado a un nuevo Brasil. La parte central de Brasilia es como un enorme avión. Atravesando lo que podría considerarse el fuselaje de la ciudad, se encuentra el eje monumental, delineado por los principales edificios del gobierno. En el morro del avión se encuentran las cámaras del Parlamento y la oficina del presidente. En las alas norte y sur del avión están los barrios residenciales de la ciudad, así como una gran cantidad de restaurantes, bares y hoteles. En una península que se extiende hacia el lago se encuentra la residencia oficial del presidente, conocido como el Palacio da Alvorada o Palacio del Amanecer. Lo llamaron así porque el presidente Kubitschek describía Brasilia como un nuevo amanecer en la historia de Brasil. Fue diseñado por el propio Oscar Niemeyer y fue el primer edificio que se construyó en la nueva capital. Pronto le siguieron otros edificios destacables, incluidas las oficinas gubernamentales. Están en el extremo sureste del eje monumental, en la Plaza de los Tres Poderes, sede de los edificios ejecutivos, judiciales y legislativos de Brasilia. Muy juntos, cada uno representando la mitad de una esfera,
están la Cámara del Senado y el Congreso de los Diputados de Brasil. Oscar Niemeyer dijo de estos edificios que el Senado es tradicionalmente un cuerpo más cerrado y por eso está sellado bajo una cúpula. Por el contrario, el Congreso de los Diputados debe oír la voz de la gente y por eso fue diseñado para estar abierto al mundo. A lo largo de esta arteria principal hay otros grandes ejemplos de diseño futurista, sobre todo la catedral. Abrazando la Catedral de Brasilia hay 16 columnas de hormigón. Cada una pesa 90 toneladas. Niemeyer dijo que estas columnas representan las manos que se alzan en oración y se abren al cielo. Aunque la piedra angular de la catedral se colocó en 1958, la construcción de los edificios estatales se estancó al final del mandato de Kubitschek y la iglesia no se inauguró hasta 1970. Cerca de la catedral está la Biblioteca Nacional de Brasil. Aunque fue diseñada al mismo tiempo que el resto de los edificios de la capital, su construcción no comenzó hasta 2002. Al acto con el que se inauguraron las obras de la biblioteca asistió su arquitecto Oscar Niemeyer, que entonces tenía 95 años. Al otro lado del eje está el Teatro Nacional, otro edificio diseñado por Niemeyer. Comenzó a construirse en 1960 y se inauguró 6 años después. Dentro hay 3 salas, 2 salas de teatro con poca capacidad y un auditorio principal con 1.400 plazas. Actualmente se está llevando a cabo en él un programa de renovación. Uno de los edificios más modernos de la ciudad es el Estadio Nacional. Acabado en mayo de 2013, este estadio, que costó $500 millones, fue uno de los lugares donde se disputó la Copa del Mundo de Fútbol de 2014. El diseño del estadio, como es lógico, está inspirado en la obra de Oscar Niemeyer. El detalle más obvio de su influencia son los 288 pilares que forman el exterior de la estructura y que sostienen la cubierta. Tiene capacidad para más de 70.000 espectadores e incluso tiene un parking para bicicletas. Una de las contribuciones posteriores de Oscar Niemeyer es el Memorial de los Pueblos Indígenas. Inaugurado en 1987, el edificio está diseñado imitando una espiral que recuerda a las chozas redondeadas de los indios Yanomami. Se encuentra en medio del eje monumental. En total, hay 230 grupos indígenas en Brasil que hablan 180 idiomas distintos. Este monumento está dedicado a la diversidad y la riqueza de sus culturas. Una de las entradas principales de Brasilia es el puente Juscelino Kubitschek, más conocido como el puente JK. Es uno de los lugares más populares y distintivos de Brasilia. 4 pilares sumergidos sostienen la carretera, que está suspendida por 3 arcos que se cruzan sobre ella. Simula el rastro que dejaría un guijarro lanzado sobre el lago Paranoá, rebotando sobre la superficie. Y con vistas al lago se halla la península de los Ministros, donde hay bastantes residencias exclusivas y lujosas, además de las sedes de varias embajadas. Aquí, una parcela de 800 metros cuadrados puede costar unos $4 millones. Una de sus casas más llamativas es conocida como la Casa Brasilia. La terminaron en 2002. En cierto modo, es la prueba de que Brasilia todavía sigue a la vanguardia de la arquitectura moderna, como siempre estuvo, inspirada por el hombre que tuvo la visión de levantar una nueva ciudad para un nuevo Brasil. El presidente Juscelino Kubitschek convirtió ese sueño en realidad, y su memorial es el lugar ideal donde terminar este viaje.